tardes, jóvenes estudiantes. En este día les hablaré sobre la corriente eléctrica. Hasta el momento solamente hemos hablado en términos de lo que es la corriente, las cargas en reposo, o sea, la electroestática. Pero en este momento iniciaremos lo que es el movimiento de dicha carga, en este caso lo que es la electrocinética o electrodinámica. Aquí vemos que la naturaleza de la corriente eléctrica, si unimos un hilo conductor, dos conductores A y B que inicialmente cargados de potenciales diferentes, se observa un paso de cargas de un lado al otro del punto de potencial eléctrico más alto al más bajo, lo cual genera una corriente eléctrica instantánea hasta que los potenciales se igualen. Esto se debe a la diferencia de potenciales de los cuerpos A y B, que estableció en el hilo un campo eléctrico y esta, actuando sobre los iones libres del hilo conductor, produjo una fuerza igual al campo por la carga que los hizo mover. Como en la figura, ahí vemos, por ejemplo, el campo eléctrico en la batería, va entonces el movimiento de los electrones, por ejemplo, a la derecha, mientras que el campo eléctrico es hacia la izquierda. Aquí vemos una batería, el potencial más alto es el positivo, el polo positivo, y el potencial más bajo el polo negativo. La simbología de una pila, como sabemos, es la rayita larga, que es el polo positivo, y la rayita chiquita, que es el polo negativo. Para que exista una corriente eléctrica es necesario la presencia de un hilo conductor, que es el camino por donde viajan las cargas, y una diferencia de potencial entre sus extremos. Sin embargo, debemos tener presente lo siguiente, que el sentido real de la corriente es que el electrón experimenta una fuerza del polo negativo al polo positivo, exteriormente al generador, o sea que va del menor al mayor potencial. Ese es el real. Pero sin embargo, el sentido convencional de la corriente es como si las cargas que se movieran fueran las positivas. Sabemos que lo que se mueven son los electrones, pero convencionalmente vamos a imaginar que esos son cargas positivas las que se mueven. Por lo tanto, la dirección del mayor al menor potencial es el sentido convencional de lo que es el movimiento de la corriente eléctrica. El campo eléctrico origina una fuerza sobre las cargas eléctricas, los electrones libres en el filamento, por esto se ponen en movimiento y adquieren una energía que se transforma en energía luminosa. Por eso es capaz de que se pueda esa energía transformarse pues en energía luminosa, energía sonora, diferentes tipos de energía. Y era una energía eléctrica originalmente. Entonces la corriente eléctrica es el movimiento continuo de carga eléctrica a través de ciertos materiales, porque no todos los materiales pueden generar corriente eléctrica. Por ejemplo, los materiales aislantes no conducen la corriente eléctrica, mientras que los conductores sí permiten el paso de la corriente eléctrica. Aquí, por ejemplo, podemos clasificar a los conductores como conductores sólidos, conductores líquidos y los gases. En los conductores sólidos, que generalmente son los metales, las cargas eléctricas que circulan son los electrones libres, o sea que los que se mueven son los electrones libres. Mientras que los conductores líquidos, por ejemplo, sal disuelta en agua, lo que se van a mover son los iones, tanto los iones positivos como los negativos, que se desplazan en sentido contrario. En los gases, por ejemplo, como la lámpara de vapor de mercurio, lo que se mueve es todo. Es decir, se mueven los iones positivos, los iones negativos y también los electrones libres. Así que recordemos, en los conductores sólidos se mueven los electrones libres o los electrones más externos. En los conductores líquidos se mueven tanto los iones positivos como los negativos, y en los gases se mueven tanto los iones positivos, los iones negativos y los electrones libres. Aquí vemos el sentido real pues de la corriente y el sentido convencional. La corriente real en la resistencia, por ejemplo, va de la negativa a la positiva. Sin embargo, la corriente convencional va de la positiva a la negativa. Acá vemos pues
que va del potencial más alto, el polo positivo, va entonces el sentido de la corriente iría al potencial más bajo, que es el polo negativo, es decir, el sentido convencional de la corriente. En cuanto a la intensidad de la corriente, es igual a la carga entre el tiempo, es decir, la cantidad de carga que se desplaza en un determinado tiempo, por ejemplo, de un segundo. Sistema internacional, la unidad de carga eléctrica es el amperio o ampere, el cual significa coulomb sobre segundo. Pero como es una cantidad muy grande, generalmente se utilizan los submúltiplos. El MA, miliamperio, que es 1 por 10 a la menos 3 amperios, y el microampere, la μ sub A, que es 1 por 10 a la menos 6 amperios. La intensidad de la corriente es una magnitud que se puede comparar también con el caudal del río. El caudal es la cantidad de agua que pasa por un punto del cauce del río en cada segundo, mientras que la cantidad de corriente es la cantidad de carga que pasa por un punto del circuito también en un segundo. Aquí hablaremos pues del amperímetro. El amperímetro es aquel instrumento que sirve para medir la corriente. Muy comúnmente utilizamos lo que es multímetro, que es lo que nos permite medir tanto la corriente como la resistencia y también pues el voltaje. Y lo utilizamos digital porque normalmente pues ahí vemos directamente el valor de, digamos, de la corriente cuando lo ponemos en la escala adecuada y en el lugar adecuado para poder medir la corriente o la resistencia o el voltaje. En este caso, como es amperímetro, vamos a medir entonces lo que es la corriente y ahí mismo en la pantalla sale dicho valor. Ahora, basándonos en el material que les proporcioné, ahí hay una comparación entre lo que es la corriente continua, llamada CC o DC porque se llama también corriente directa, y la corriente alterna CA. La corriente continua, pues los electrones o cargas fluyen siempre en un circuito cerrado, en el mismo sentido, y la corriente que pasa por el hilo de conductor es constante, tal como se muestra en la gráfica que está aquí abajito, ¿verdad? Los generadores son aquellos aparatos encargados de mantener esa diferencia de potencial o voltaje. Y la corriente continua es aquella proporcionada, por ejemplo, por las pilas que se emplean en la linterna, radio o bien en la batería o acumuladores de los automóviles. La corriente alterna vemos que se abrevia como CA, y si la diferencia de potencial entre A y B cambia de sentido con demasiada frecuencia, tenemos entonces una corriente alterna, ¿sí? Una corriente alterna puede transformarse en corriente continua por medio de dispositivos especiales llamados rectificadores. Ok, aquí vemos pues que si tuviéramos que hacer una gráfica de voltaje versus tiempo de una corriente alterna, vemos que es una onda sinusoidal porque va cambiando de sentido y de valor en todo momento, en todo tiempo. Sin embargo, cuando es una corriente continua, mantiene el mismo valor siempre. Otro cuadro comparativo que encontré es sobre la corriente alterna y la corriente directa. Cuando es corriente alterna, la cantidad de energía que se transporta puede hacerse en largas distancias desde ciudades lejanas y ofrece más potencia. Sin embargo, cuando es corriente directa, no se puede trasladar desde larga distancia, pues se pierde potencia. En cuanto a la frecuencia, normalmente la frecuencia de corriente alterna es de 50 Hz a 60 Hz, dependiendo del país, siendo aquí en Panamá la frecuencia de 60 Hz, es decir, 60 ciclos por segundo. Mientras que la corriente directa, la frecuencia de corriente continua o directa es de 0. En cuanto a la dirección, la corriente alterna invierte su dirección mientras fluye en un circuito, en tanto que la corriente directa fluye en una misma dirección en el circuito. En cuanto a lo que es la